COFI, del PIT-CNT. José López, ¿cómo estamos? Un gusto, como siempre, estar por acá. Bueno, 60 días de tregua. Estamos hablando de las certificaciones y licencias médicas, algo que fue tan pero tan polémico en su momento. ¿Qué es lo que se va a negociar? O pregunto de otra manera, ¿todo queda igual como antes? Bueno, lo que implica este acuerdo que pudimos llegar en el correr de la semana pasada es que por estos 60 días, a partir del 1 de julio, no se van a procesar básicamente los descuentos para negociar en igualdad de condiciones en el marco de lo que había promocionado la Organización Internacional del Trabajo para discutir el fondo de la ley, que es lo que en definitiva establece, digamos, el acuerdo que llegamos. El fondo de la ley plantea algunas cuestiones que modificaron rotundamente lo que era el sistema que se venía aplicando, y en ese marco de situación, bueno, nosotros por supuesto que lo que pretendemos es derogar la ley, pero como vamos a ir a un ámbito de negociación, veremos qué es lo que plantea el Poder Ejecutivo allí, y a partir del planteo del Poder Ejecutivo intentaremos avanzar todo lo que podamos en que los efectos de la ley no sean tan nocivos como están siendo ahora. Bien, analicemos los efectos, o al menos preliminarmente. ¿Hay un balance de si hubo menos pedidos de licencia, por ejemplo? Bueno, hay un balance primario de uno de los sectores que está aplicando la ley, que es la Administración Central, y en ese marco claramente lo que se establece es que en el marco de todo lo que son funcionarios civiles de la Administración Central, durante este periodo que se ha aplicado, básicamente se mantiene. En algún lugar hay un 5% más, en otro lugar un 5% menos, pero en el conjunto de los funcionarios civiles de la Administración Central, básicamente las licencias médicas siguen siendo en el rango que estaban, que dicho sea de paso, según un estudio comparativo que hay con lo que pasaba en la actividad privada, está por debajo de lo que pasa en la actividad privada, pero donde sí sigue en crecimiento ascendente, digamos, es en el sector del Ministerio del Interior con los efectivos policiales. Que eso claramente entendemos nosotros que tiene que ver por la tarea que desarrollan los policías, y bueno, todos sabemos de que hay mediciones donde en el Ministerio del Interior todo el tema de la tasa de suicidios es mucho más grande que en cualquier otro lugar, y que la tarea a la que están expuestos evidentemente está siendo compleja, ¿no? Bien. Y ahí aumenta a nivel del... Ahí aumenta, viene en una escala ascendente desde hace mucho tiempo. En realidad, todo este lío se genera fundamentalmente por la situación que se dio en el Ministerio del Interior, porque si no, no había, digamos, ningún elemento que pudiese llevar a que se cambiara radicalmente la situación. Había dos lugares donde la situación, digamos, era como mucho más importante la cantidad de licencias médicas que en la actividad privada, que era en el Ministerio del Interior y en la educación. En el Ministerio del Interior tiene que ver con esto de la tarea que desarrollan, en la educación seguramente también, pero en la educación, por ejemplo, no se va a aplicar este sistema nuevo, no se está aplicando, porque la educación tiene un sistema, digamos, de autonomía, que llevó a que la propia administración anterior y la actual entendieran de que no se puede aplicar este sistema en la educación, ¿no? No, solamente aclarar, la administración anterior no entendió que no se podía aplicar, lo que como nosotros, la ANEP es un ente autónomo, se entendió que primero había que esperar a que Administración Central lo llevara adelante y después empezar a ver cómo se iba a empezar a incorporar. Pero por lo menos en el consejo anterior, en el codicial anterior, no hubo una definición de que no se iba a aplicar. Bueno, no se aplicó. No se aplicó, pero no hubo una definición política de que no se iba a aplicar. Ni en el consejo anterior ni en el actual consejo no se ha aplicado, entre otras cosas porque hay una autonomía de la ANEP en este sentido, y ese es un problema también que nosotros estamos identificando, ¿no? O sea, la discriminación que tiene el actual sistema, el sistema impuesto por el anterior gobierno, es realmente brutal, ¿no? Porque en los lugares que se está aplicando hay funcionarios, digamos, de primera y de segunda. Por ejemplo, en la Administración Central se le aplica a los funcionarios, pero no a los cargos políticos de particular confianza.
En el Ministerio de Relaciones Exteriores se le aplica a los funcionarios, pero no se le aplica al personal diplomático. ¿Eso tiene en la explicación? Fiscalía, déjame terminar. En la Fiscalía se le aplica a los funcionarios, pero no a los fiscales. En el Poder Judicial se le aplica a los funcionarios, pero no a los magistrados. Entonces, y aparte después hay organismos que por su autonomía, como la ANEP, no se está aplicando, que son... Entonces, ¿es todos o ninguno? No, nosotros lo que creemos que debería buscarse... ¿Cuál era el objetivo que tenía el anterior gobierno? Terminar con aquellos abusos... Con el abuso en la pedido de certificaciones. Bueno, hay otros mecanismos, y nosotros en eso estamos absolutamente de acuerdo con el anterior gobierno y con el actual, para identificar si hay funcionarios que, en definitiva, están haciendo mal uso de una licencia médica, porque eso es una estafa para el Estado, pero también para el propio trabajador que tiene que cubrir la doble tarea. Y en ese marco, nosotros lo que decimos es, a ese funcionario hay que arrancarle la cabeza directamente. ¿Y cómo se puede averiguar eso? A ver. Sencillamente, porque de hecho se han detectado algunos casos de funcionarios que, por ejemplo, están de licencia médica en la actividad pública, pero están trabajando en la actividad privada. Eso, cruzando los datos con el BPS, se detecta si el funcionario está incurriendo en una falta grave. Y hay que caerle con todo el peso de la ley. ¿En las intendencias se aplica? En algunas sí y en otras no. Por la autonomía. Y en algunas se aplica un régimen totalmente diferente, que es más nocivo todavía que este, como en Rocha, por ejemplo. Y hay en otros lugares que no se aplica. Todos los que tienen autonomía, digamos, hacen lo que entienden que tienen que hacer y no tiene que ver con esto. Entonces, de los alrededor de 290 y pico de mil vínculos laborales que tiene el Estado, esto abarca a un poco más de 100.000. Entonces, también ahí creemos que, y no creemos que la solución sea hay que aplicárselo a todos, creemos Bien. que hay que buscar una solución consensuada para identificar si hay abuso y que a esos funcionarios que abusan de esa licencia médica hay que extirparlos del Estado. Y habría que también tomar medidas. Pero no porque le preocupó mucho antes al PIT-CNT este asunto, ni a COFE, ¿no? Nosotros desde que se empezó a discutir esto... No, hemos planteado lo desde mismo. antes de haber entre ustedes mismos hecho una suerte de señalamiento interno, porque al final todos pagan la chabaganería del otro, ¿no? Todos pagamos. Bueno, pero esto digamos. fue una iniciativa del año 2020 que recién se empezó a aplicar por el anterior gobierno en el 2024. Nosotros desde el primer día dijimos que Pero la estábamos historia de acuerdo. del exceso de certificaciones viene mucho antes del 2020. Primero, no hay excesos de certificaciones, o por lo Fue menos un no está problema comprobado. detectado en el BPS, ¿cómo no? No está comprobado. Hay apenas algunos casos que se han detectado y en esos casos nosotros creemos que hay que actuar concretamente contra esos funcionarios y también contra el médico que lo certifica, porque no hay Ni una que hablar, sola pero esperen, licencia yo no médica quiero equivocarme. que no tenga una firma De acuerdo. alguien que, Sí. en También hay que definitiva- caer ahí, estamos de acuerdo. Pero esperen, no quiero informar mal. ¿Había o no había detectado en el BPS un gran problema con el exceso de certificaciones médicas? ¿No estoy loca? Había, sí. Había. No, porque me está diciendo hay, que no. Eso no es así. Eso no es así. En Lo realidad no, discuto a donde ustedes no era un quieran. tema de... O sea, Por eso lo estoy planteando porque de No, verdad yo no tenía es esa así. idea, La pero capaz que... preocupación- Había identificado. Había identificado, sí, digamos, una cantidad de licencias médicas importante en dos organismos que eran la ANEP y el Ministerio del Interior. De ahí a que eso sea Fue a licencias general, médicas bien, trucha, bien, eso bien. no está Está. identificado licencias médicas trucha que sean masivas en el Estado. Perfecto, Eso bien. no es así. Bien. Sí, a ver, Gracias por la aclaración. yo creo que es importante poner este tema en debate porque obviamente Joselo como representante de los trabajadores va a defender el bienestar de los funcionarios y es el cometido de ser un dirigente Sí, sindical. obvio. Pero ¿qué pasa? Este debate también se abrió en aquel momento y puso arriba de la mesa la diferencia entre los trabajadores públicos y los trabajadores privados. Sí. Entonces, yo realmente creo que deberíamos de lograr tener un sistema único de certificaciones médicas. Sin privilegios para Mejorar unos. los porque no es un tema de privilegio, es un tema de conquista también. Entonces, la realidad es que hay trabajadores que tienen su sistema conquistado y aplicado hace mucho tiempo y otros trabajadores que no lo lograron tener. Entonces, ahí lo que, sinceramente, yo lo que pienso es, primero hay que mejorar los controles. Hay que mejorar los controles, porque el problema del Estado son los controles.
porque lo que dice Joselo es real. Acá hay médicos que certifican a personas que no están enfermas, que son casos excepcionales, que cuántos son no lo sabemos, es una realidad, pero que se han detectado en algunos casos por denuncias de sus propios compañeros, porque también hay que ponerse en el lugar del laburante que tiene que cubrir la función de otro, que lo ve, que está trabajando en otro lugar o que está de vacaciones en no sé dónde y sube fotos y no sé qué, y es indignante para el que tiene que cubrir ese trabajo. Entonces, yo creo que lo primero que hay que hacer es mejorar los controles, que hay una carencia enorme en cuanto a controlar mejor las certificaciones médicas. Quizás sea con servicios médicos propios, con médicos certificadores propios que vayan al domicilio de la persona y que hagan controles mucho más eficientes, pero yo creo que realmente para generar la equidad que todos creo que buscamos, deberíamos de poder consensuar un sistema único de certificaciones para todos los trabajadores que tenga las mismas características, que tenga los mismos días, que tenga los mismos pagos, porque acá la que duele es que empezaron a descontarle a los trabajadores públicos lo que ya se le descuenta a los trabajadores privados cuando se certifican. Entonces, obviamente que como dirigente sindical o como trabajador lo que se busca es que la equidad no sea para abajo, sino que sea para arriba. Entonces, deberíamos de lograr un consenso con respecto a esto. ¿Qué pasaba en la educación? Que me acuerdo que estuvo en el debate y que esto no tiene que ver con Joselo, que si un docente se certifica, llegaron a situaciones, y capaz que Virginia esto sabe, lo puede aclarar mucho mejor que yo, que habían 3 docentes de un mismo cargo certificados. Entonces se pagaban 3 sueldos de docentes que estaban certificados. Claro, entonces el docente titular certificado, venía un suplente a cubrirlo certificado. Una cosa es el Ministerio del Interior, el trabajo de los Exacto, policías, exacto. la exposición a Y que lo peor del muchos ser tienen que humano. ver con salud Pero ¿y la mental. ANEP? Tienen muchos que ver con salud mental en la policía y eso estaba detectado también. Por eso mismo, ¿qué conclusión sacaste? No, más allá de lo que yo piense particularmente, primero quiero empezar diciendo que me parece una muy mala señal que el gobierno deje sin efecto o suspenda la aplicación de un decreto que estaba en vigencia y que es del 2020 y que pasó por un montón de periodos y de procesos en donde se llevaron adelante instancias en el Ministerio de Trabajo, se discutieron y demás, y que hoy decida dejarlo en suspenso. Creo que es una muy mala señal. ¿Bajó al menos las certificaciones en lo que remite con la ANEP? ¿Se sabe eso? ¿O se mantuvieron las mismas? No lo aplicaron. La ANEP no lo aplica. No cambió el La ANEP no sistema, lo sigue aplica. el mismo. La ANEP mantiene Pero el mismo sistema. si me permitís una aclaración por esto que está diciendo. Sí, yo sé lo que vas a decir, José, lo que no hubo negociación, que no se No voy a decir eso, porque hay un elemento que es determinante. ¿Por qué el gobierno que hace 15 días nos dijo que no iba a modificar el decreto ahora dice que sí? Porque nosotros fuimos a la OIT, a la conferencia anual de la OIT, donde está el gobierno uruguayo con la vicepresidencia y ejerciendo por momentos la presidencia, y el año que viene va a ejercer la presidencia de la conferencia anual, y ahí el gobierno uruguayo le está diciendo a todos los países del mundo que hay que cumplir con los convenios que tienen ratificado cada uno de los países. ¿Qué es lo que nosotros habíamos denunciado y ya había admitido la OIT? Que se habían violentado por lo menos 3 convenios que estaban ratificados por nuestro país. El de negociación colectiva, el de la protección del salario y el de la seguridad y salud laboral. Entonces, para el gobierno actual era muy difícil poder sostener esa situación que se daba en Ginebra, presidiendo la Asamblea General de la Conferencia Anual y de alguna manera siendo denunciado, porque la denuncia, si bien se la presentamos al anterior gobierno, el actual gobierno, si no cambiaba la situación, quedaba en la misma condición que el anterior gobierno. Y es por eso que a último momento se abrió este espacio de 60 días para negociar en igualdad de condiciones y ver, digamos, si en definitiva se establecía. Esto, si hubiera estado en el anterior gobierno, iba a pasar exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo, porque el gobierno no se iba a dejar sancionar no sé por si la hubiera OIT. pasado lo mismo, porque Sí, en yo te realidad aseguro todavía, que no hay una definición de la OIT. Yo vuelvo a decir lo mismo. Creo que es una muy mala señal del gobierno, que además hizo un impas en la aplicación. No quiere decir que se vaya a negociar o que se vaya a cambiar algo de la ley. Eso es ahora lo que tendrá que suceder dentro de los próximos 60 días, y ahí el Parlamento también tiene un rol para jugar, que habrá que ver qué es lo que sucede. Yo creo que esas negociaciones y esas discusiones y debates sobre ajustes que se puedan hacer al decreto o a la propia ley
podían hacerse con la aplicación y la vigencia a pleno del decreto. Entonces me parece que es una muy mala señal. Con respecto a la situación de las licencias, hay organismos, por supuesto, que tienen situaciones mucho más complejas. Ministerio del Interior y la ANEP son dos de los que están más expuestos a esto. El Ministerio del ¿Por qué Interior la ya ANEP? se ha Es lo que no dicho. entiendo. Bueno, porque la ANEP tiene el ejercicio de la docencia, es una profesión, ¿Es es tan una insalubre tarea. que se enfermen tanto? Yo no digo insalubre, lo que sí digo es que es una tarea que estás expuesto hacia un estrés adicional y una carga, así lo han manifestado, y cuando me tocó estar allí, los gremios de la educación es lo que plantean. Hay muchos estudios que tienen que ver con el desgaste emocional y de hecho por eso tienen un sistema jubilatorio distinto al común, por el desgaste que implica la tarea. ¿Por qué no se aplicó en la ANEP? Porque el proceso en el gobierno anterior, que se inició en el 2020, fue un proceso largo, que tuvo instancias de negociación y de parates, y que la ANEP entendía que era necesario que la Administración Central empezara a rodar el proceso para después nosotros ver, porque inclusive se requería un sistema informático distinto al que tenemos o al que había en la ANEP, por lo menos mientras que yo estuve, de cómo ejercer el contralor de esas certificaciones médicas. Implicaba no solamente la decisión política que quienes estábamos, la mayoría del Consejo en ese momento estaba de acuerdo con llevarlo adelante, pero sino también cuestiones técnicas que permitieran llevar adelante ese proceso. Bien. Se queda José López después de la pausa porque tenemos que cortar por una pausita en este momento, ¿sí? Ya venimos.